21 de abril del 2025 a las 10:03 de la mañana damos por inaugurada nuestra semana jurídica y la maestra Milena Pavas, nuestra directora divisional, será quien haga la apertura a este evento. Gracias, maestra Verónica, y bueno, magistrada, muchísimas gracias por estar aquí hoy en la Universidad Intercontinental. Bienvenidos, bienvenidas al inicio de la Semana Jurídica. Este es un espacio que tanto la maestra Verónica como la maestra Zenet y la doctora Ana Lilia han estado pensando de manera que pueda ser muy aprovechado por ustedes, que sea un espacio muy académico, pero sobre todo muy crítico y de mucha actualidad para ustedes. Y bueno, para todos, porque todos y todas sabemos que la realidad jurídica del país está en un momento particular, en un momento de muchos cambios, de muchos retos. Además, estamos ingresando a una época que, bueno, ya la magistrada nos dirá cuál es el panorama, para dónde vamos, de dónde venimos, ya más o menos lo sabemos. Pero justo este es un momento crucial, fundamental para ustedes como estudiantes del derecho, porque no sabemos qué nos depara el mundo jurídico. Y seguramente nos vas a apoyar hoy, doctora, para contarnos cómo está, qué debemos esperar, pero sobre todo qué tiene que haber en los programas de estudio de los estudiantes de Derecho, de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. El derecho está cambiando, va a cambiar mucho, la realidad política del país está cambiando y va a cambiar y a continuar cambiando mucho, y por eso requiere tanto compromiso y sobre todo estar muy atentos a qué es importante que sepamos y qué es importante que eso que aprendemos lo podamos aplicar en el futuro laboral. Bueno, pues sin hacer mucho más preámbulo, muchísimas gracias, maestra Verónica, magistrada, muchas gracias por acompañarnos, a su planta docente, ustedes, queridos estudiantes, por estar aquí. Y bueno, doy por iniciada, inaugurada la Semana Jurídica de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Intercontinental. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, maestra Milena. Y bueno, pues para mí es un honor presentar, ahorita voy a dar la breve semblanza de la magistrada María Emilia Molina de la Puente. Yo la conocí a ella en una conferencia que justo me pidió nuestro rector, el maestro Hugo Bendaño, que hiciéramos presencia como universidad, y la cátedra que ella dio, la conferencia que ella dio, me dejó realmente asombrada. Me impresionó la claridad con la cual fue capaz de explicar todo este fenómeno que estamos viviendo de esta reforma judicial y sobre todo el toque de esperanza que deja justamente para los futuros abogados. Voy a dar su semblanza curricular. Es magistrada de circuito y actualmente presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgados AC y vicecoordinadora académica del Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. También ha sido en diversos periodos directora regional del Primer Circuito de Igualdad de Género de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Fue integrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, electa por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con casi 30 años de carrera judicial. A lo largo de la misma ha ocupado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación. Profesora titular e invitada en diversas universidades nacionales y extranjeras, así como en la Escuela Federal de Formación Judicial. Coautora de los libros Las Mujeres y la Cultura de la Paz y la Ley de Amparo comentada por juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial de la Federación. Es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y cuenta con especializaciones en Derecho de las Sociedades Mercantiles, Derecho Constitucional y Amparo, y Derecho Procesal Civil y Mercantil por la misma institución, así como en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Maestra en Derecho con orientación en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctora en Derecho Judicial por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, y el día de hoy viene a hablarnos sobre la reforma judicial, un tema pues que ha causado mucho revuelo, que todavía no alcanzamos a comprender, pero que la magistrada ha tenido una claridad en la cual
poder explicar el tema. Entonces, bueno, pues magistrada, bienvenida. Es un honor para nosotros tenerla por aquí. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Primero, pues muchísimas gracias por su presencia, gracias por la invitación, gracias por permitirme formar parte de esta Semana Jurídica y de que este tema sea también uno de los temas que se pueden reflexionar en esta importante semana y en esta universidad. Debo aclarar y agregar a la semblanza curricular que soy persona impartidora de justicia en situación de cese, porque la reforma, entre otras cosas, lo que hizo fue cesarnos a todas y a todos. Ahora les platicaré, porque finalmente, supongo yo, también tuve su edad, aunque no lo creo, que escuchar, vamos a hablar de la reforma y además una magistrada, qué flojera, la verdad. Entonces, intentaré ser lo más práctica posible, pero también les pido que vayan, si me autorizan, que vayan como tomando las notas de lo que pueden preguntar, las dudas que tengan, y que un poquito el tiempo del final de este que me han otorgado, podamos utilizarlo como para reflexionar y aclarar las dudas que haya, y que realmente sirva para que ustedes sepan qué es lo que está pasando y cómo es que tienen que enfrentarlo. Porque lo que estamos viviendo hoy por hoy, y especialmente con el tema de la reforma judicial, es un cambio histórico, es un cambio de estructura del país. Entonces, no es algo simple, se ha minimizado, porque yo he estado en todos los foros que se les puedan ocurrir, nacionales e internacionales, y lo más común que escucho es, bueno, es que a mí realmente no me afecta, pero me interesa tal cosa. Bueno, es que realmente en lo mío, hablando de abogadas o abogados, realmente no impacta, porque yo me dedico a fiscal, corporativo, etcétera, a cualquier otra de las áreas, y entonces, bueno, yo quiero saber, pero casi como nomás por metiche. Y realmente lo que yo quisiera transmitirles en esta plática es que eso es falso. Cuando hablamos de la reforma judicial, estamos hablando de un cambio estructural de la forma de cómo se ha organizado el Estado mexicano. El Poder Judicial de la Federación no es, malamente se ha estado comparando, por ejemplo, con los médicos de un hospital, con los médicos del Seguro Social o con Lucifuerza, etcétera, pero no se trata de eso, es uno de los tres poderes de la Unión. Si ustedes ven en redes sociales las entrevistas que se han hecho a personas de la calle, o sea, no importa la especialidad que tengan o los estudios que tengan, la gran mayoría, más del 70% de las personas, hay estadísticas actuales, que creen que el Poder Judicial de la Federación está subordinado a la Presidencia de la República. Y entonces, eso impide que podamos dimensionar lo que está sucediendo. El Poder Judicial de la Federación es, entonces, uno de los tres, ya sé que voy a repetir muchas cosas que vieron desde el primer semestre, pero es uno de los tres poderes de la Unión, y modificar la forma de elección, de competencia, de incluso competencia territorial, e incluso la forma en que puede o no puede enfrentarse a los otros dos poderes, es realmente trastocar el tema de la República y de la democracia. ¿Cómo es que era el Poder Judicial hasta antes de la reforma? El Poder Judicial de la Federación, teníamos una carrera judicial que comenzaba en la reforma de 2021, la reforma del Poder Judicial de 2021, se incluyó como parte de la carrera judicial, es decir, para llegar a través de exámenes de oposición y de acreditamiento a través de la Escuela Federal de Formación Judicial. Desde la parte más baja de la carrera judicial es el oficial judicial administrativo, que es quienes auxilian a los secretarios que están en los órganos jurisdiccionales. Después vienen actuarios judiciales, que son los que notifican. Posteriormente, secretario de juzgado, secretaria de juzgado, secretario o secretaria de tribunal colegiado. Después juez de distrito y después magistrado de circuito. En la carrera judicial, esto es bien importante, no entran los ministros y ministros de la Suprema Corte. La Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura son cosas totalmente distintas, aunque integran el Poder Judicial ambos. También el Tribunal Electoral integra el Poder Judicial, pero son tres órganos totalmente distintos que tienen independencia presupuestal, que tienen independencia administrativa y que tienen además facultades totalmente distintas. Entonces,
cuando hablamos del Poder Judicial, no estamos hablando solamente de la Suprema Corte y tampoco estamos hablando solamente de ministros y ministras. ¿Okay? Cuando hablamos de quién es titular de uno de los poderes de la Unión, tenemos que identificar que cada uno de los tres poderes es diferente cómo llega a la titularidad de ese poder. En el Poder Ejecutivo, todos sabemos, es el presidente o presidenta de la República. Es una sola persona quien es titular de ese poder. En el caso del Poder Legislativo, es titular el Congreso de la Unión de manera colegiada. Y en el caso del Poder Judicial, somos titulares de este poder cada una de las personas juzgadoras, es decir, cada juez, cada jueza, cada magistrado, cada magistrada y cada ministro o ministra somos titulares del Poder Judicial de la Federación. Entonces, eso hace totalmente distinto los impactos respecto de las reformas que pueden hacerse y de las decisiones o de modificaciones, incluso de ataques a cada uno de los órganos que conformamos el Poder Judicial. Entonces, para llegar a cada una de las categorías de carrera judicial, teníamos que hacer exámenes en la Escuela Federal de Formación Judicial y a través de esos exámenes poder ir ascendiendo, tener una acreditación, digamos, para poder ser oficial judicial, actuario judicial o secretario o secretaria. Para ser juez de distrito y para ser magistrado o magistrada del circuito, teníamos que pasar por exámenes que son concursos de oposición. Les cuento mi experiencia. Yo hice 7 veces, participé en 7 concursos diferentes y empezábamos alrededor de 3,000 personas para poder participar en esos concursos. Había que acreditar 5 años de ser secretario o secretaria en juzgado o en tribunal y empezábamos alrededor de 3,000. Había una primera etapa que era un examen escrito de conocimientos y de ahí aproximadamente quedaban para la siguiente etapa entre 80 y 90 personas y después íbamos a la segunda etapa, que era un examen práctico, hacer un proyecto de sentencia, hacer un dictamen, dependiendo si éramos para juez o para magistrado, un dictamen que es que nos pasen un expediente, las leyes y un proyecto de sentencia y determinar si ese proyecto está bien o está mal, o qué le tenemos que agregar o qué le tenemos que quitar, si está conforme a la jurisprudencia, si está conforme a la ley, etc. Y después un examen oral. Y además había una calificación de méritos, es decir, se daba un puntaje específico por cada uno de los grados que teníamos académicos y también por cada determinados años que teníamos en cada una de las categorías de carrera judicial. Todas esas calificaciones se sumaban y de los 3,000 que habíamos empezado se nombraban a 15. Entonces, esos 15 o 20, cuando mucho, se nombraban, se declaraban vencedores. Y entonces ya rendíamos protesta ante los plenos del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte. Además de eso, nuestro primer nombramiento era por 6 años. Esos 6 años no nos podían cesar antes de que concluyeran, a menos que estuviéramos en una falta grave y entonces se abre un procedimiento de responsabilidad administrativa y si la falta es grave podemos ser cesados, pero después de los 6 años se abría un procedimiento de ratificación que se publicaba en el Diario Oficial de la Federación para que cualquier persona dijera, a ver, esta persona no la ratifiques porque como juez o jueza hizo esto y esto y esto. Terminaba el proceso de ratificación en el cual el Consejo de la Judicatura hacía evaluación de todos nuestros, digamos, de todo nuestro expediente personal, que no solamente es la parte de lo que hacemos académicamente, sino también las evaluaciones que cada 6 meses nos hacen como titulares en los órganos jurisdiccionales. A través de una visitaduría que van y hacen exámenes, hacen revisión estadística y revisan pues, también cuántos asuntos nos han revocado, cuántos asuntos nos han confirmado, etc. Cuánto nos tardamos, si cumplimos más o menos con los términos de ley, qué carga de trabajo tenemos, etc. Una vez que pasa este proceso de ratificación, si se hace una calificación y si tenemos la calificación adecuada para pasar, nos ratifican. ¿Y eso qué implica? Que después de estos 6 años, en lugar de que nos den otro nombramiento por un periodo igual, nos daban un nombramiento vitalicio, es decir, que era inamovible hasta los 75 años que podíamos irnos a jubilación forzosa, o antes podíamos tener una jubilación anticipada, dependiendo pues, de las reglas del ISSSTE, y teníamos derecho además a una pensión por haber estado todos estos años en la función. La mayor parte de mis compañeras y compañeros estamos en ese supuesto, somos jueces, juezas, magistrados o magistradas ratificados, es decir, ya teníamos un nombramiento inamovible. Esto era lo que pasaba en el Poder Judicial para titulares en el Consejo de la Judicatura Federal.
Los ministros y ministras eran totalmente distintos. Los ministros y ministras eran nombrados de una forma, digamos, más política. ¿Qué sucedía? El presidente de la República o la presidenta de la República daba una terna, por cada lugar tres propuestas, se mandaba al Senado de la República y el Senado elegía uno. Si no elegía ninguno, lo regresaba a la presidencia de la República, se mandaba otra terna. Si volvía a no existir la mayoría necesaria en el Senado de la República, entonces el presidente de la República podía nombrar a una de las tres personas que había propuesto. Eso solamente que yo recuerde, la única vez que ha sucedido es con la ministra Leni, que está actualmente en funciones. Y entonces esta era la forma de elección tanto de magistrados como de ministros y ministras. ¿Qué pasa en el Poder Judicial en el sexenio pasado? Nuestro cargo nunca ha sido popular. ¿Por qué? Porque es lo menos popular del mundo dirimir controversias. Y piensen en sus papás cuando se peleaban con su hermano o su hermana, y entonces tenía que hacer que eso parara, y siempre hay alguien que quede insatisfecho. Porque además en un juicio, comúnmente tenemos que decirle que tiene razón uno de los dos que están en conflicto. Y eso, pues, no es popular. Entonces nosotros, cuando elegimos como una elección de vida la carrera judicial, sabíamos que no íbamos a un puesto que fuera popular. Era un puesto que, desde la perspectiva de quienes formamos parte de carrera judicial, era una forma de construir un México democrático. ¿Qué significa la democracia? Ese es el gran tema. Porque si nos quedamos en el concepto de democracia como ir a votar en las urnas, pues sí, efectivamente no hacemos nada de eso. Pero si identificamos el concepto de democracia, que seguramente ustedes ya lo vieron en clases, como un país donde las libertades están protegidas por el Estado y que entonces el propio Estado, a través del gobierno elegido por el pueblo, garantiza los derechos de todas y todos, y eso es la democracia, nosotros participábamos en la democracia haciendo realidad esa defensa de los derechos humanos. Y no porque nosotros la defendiéramos como si fuéramos defensoría pública, sino que los juicios que llegan con nosotros, pues nosotros los resolvíamos atendiendo a los estándares de derechos humanos, no solo que se ha fijado a nivel nacional por la Suprema Corte y el Poder Judicial en sus diferentes órganos jurisdiccionales, sino sobre todo los estándares internacionales que ha fijado, entre otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque recordemos que a partir de 2011, la reforma constitucional de 2011 de Derechos Humanos, la Constitución ya no es lo único que rige la actuación de las autoridades, sino que el artículo primero constitucional establece que hay un bloque de constitucionalidad en donde para temas de derechos humanos está la Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y obviamente las sentencias de los órganos que son protectores internacionalmente de estos tratados. Entonces, bueno, eso es lo que hacíamos nosotros. Sí, sabiendo que no somos populares y además no siendo la primera vez que ocurría que se atacaba al Poder Judicial por las decisiones que se tomaban, porque obviamente los otros dos poderes sí son políticos. Entonces, los otros dos poderes, desde un discurso político, pues claro, si les decíamos, eso no está bien que lo hagas, pues obviamente tenían un discurso político para defenderse. Eso es normal, en cualquier democracia sucede eso. En México, el Poder Judicial de la Federación tiene, además de esta competencia para temas federales como son delincuencia organizada en materia penal, concursos mercantiles en materia mercantil, todo lo que tiene que ver además con cuestiones mercantiles es también federal, acuérdense de la competencia que es tanto local como federal. Y bueno, esas cuestiones que son ordinarias, tenemos en el Poder Judicial de la Federación como órganos concentrados la defensa de los derechos humanos, a través de los medios de control constitucional, que son el juicio de amparo principalmente. No sé si ellos ya llevaron juicio de amparo. No, el segundo y cuarto. Okay. El juicio de amparo, que es el medio, que es un juicio que tenemos toda la población, todas las personas, tanto físicas como morales, privadas, para enfrentarnos al Estado cuando hay una violación de derechos humanos.
Es decir, si nos violan un derecho, el que sea el de libertad de expresión, el de tránsito, incluso el derecho a la vida, si violan esos derechos, tenemos como ciudadanos y como población que vivimos en México la posibilidad de acudir a un juzgado federal a través del juicio de amparo para que se revise si esa actuación del gobierno es o no es constitucional. Salud. Y en todo caso, si se determina que es inconstitucional, pues que haya una reparación. Es a través del juicio de amparo que lo vemos todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, excepto el Tribunal Electoral. Y luego, en materia electoral, obviamente, los juicios electorales que ve el Tribunal Electoral. Y además hay otros dos medios de control constitucional, que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que solamente ve la Suprema Corte. Pero que todas tienden a una reparación de violaciones de derechos humanos. Si no tenemos quien se enfrente al gobierno, pues entonces lo que vamos a tener es reparaciones nulas, pero además violaciones de derechos humanos de manera por un gobierno autoritario que no va a tener ningún contrapeso. La división de poderes, ustedes recordarán, es eso, son contrapesos. Cuando tenemos todo el poder del Estado, en una democracia, en una república, se divide en tres para que haya pesos y contrapesos. Y los tres poderes se van limitando entre sí. ¿Cómo limita el Poder Ejecutivo? Bueno, el Poder Ejecutivo tiene el poder del Estado, tiene al Ejército, tiene a las policías, tiene todo lo que tiene que ver con seguridad, de manera absoluta. Y el Poder Legislativo tiene la posibilidad de otorgar los presupuestos a cada una de las dependencias, pero también a cada uno de los poderes. Entonces, digamos que el contrapeso del dinero lo tiene el Poder Legislativo, además, por supuesto, de la posibilidad de hacer cambios legislativos para hacer alguna modificación a las facultades. Y el Poder Judicial, pues tenemos solamente nuestra voz. El Poder Judicial lo que tiene es la posibilidad constitucional de, a través de las sentencias, decir qué está bien y qué está mal. Bueno, con esta división de poderes y con esta forma de decirle al gobierno aquí no o aquí sí, empezamos el sexenio pasado con un discurso de odio permanente. Si ustedes recuerdan, en el sexenio de López Obrador empezamos con las mañaneras, y en las mañaneras hubo por lo menos 474 menciones a jueces y juezas federales diciendo que las jueces y juezas federales éramos corruptos, éramos ineptos y además estábamos en contra de la transformación porque éramos conservadores, lo que sea que significa eso. Y ponen ciertas características en un discurso permanente que desde la tribuna hay sentencias internacionales, no contra México, contra Venezuela, contra Ecuador, que dicen que eso es incorrecto porque lo que vas haciendo es generar una visión distorsionada de la división de poderes. Porque la población se lo va creyendo. Y claro, a ver, ¿quién lo dice? Pues el presidente. O sea, en principio no podríamos creer que lo que dice el presidente pues sea falso, ¿no? O esté inventado. Bueno, ahora tenemos otros datos. Pero cuando empezamos con el discurso de odio, también el Poder Judicial lo minimizó porque finalmente nosotros estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a que si una de las partes pierde, seguramente va a decir que lo que pasa es que el juez se vendió. A mí en primer semestre, hace 350 años, cuando todavía había dinosaurios, me dijeron en primer semestre, no me hablaban de que yo pudiera ser jueza, pero sí me hablaban de que yo iba a ser abogada. Y entonces nos decían, ustedes van a ir a defender un caso, y si su cliente pierde, va a decir, el tarugo fue mi abogado. O sea, el abogado no supo defenderlo. Y si gana, su cliente va a decir, pues es que claro, pues gané porque siempre tuve la razón. O sea, jamás va a decir es que tuve el mejor abogado. Así es la carrera. O sea, les tenemos noticias a todos. Así es. Así hemos decidido ser abogadas y abogados. Y no es por un reconocimiento personal que nos dedicamos a esto. Cuando somos además personas juzgadoras, pues es peor, ¿verdad? Porque entonces, si ganan, los abogados dicen que porque ellos eran los buenos, los clientes dicen que porque siempre tuvieron la razón, y los que pierden, pues el abogado nunca verá decirle al cliente, fíjate que perdimos porque se me fue un término.
ni vamos a decir, uy, es que no presenté las pruebas. ¿Qué van a decir? Es que el juez se bendijo. Y parece un discurso bien simple, pero lo que nos ha llevado a este discurso es hoy, 2025, tener en riesgo la democracia. Y todo deriva de que no estamos aceptando cada quien nuestras responsabilidades. Con esto no estoy diciendo que el Poder Judicial haya sido magnífico y que lo mejor que había era lo que estaba. No, yo creo que necesitábamos una reforma. Pero entonces este discurso de odio desde Palacio Nacional incluyó, si ustedes recuerdan, hubo una manifestación en el Zócalo, organizada por el gobierno de Veracruz, en donde parte de lo que sucede es que llevaron féretros con las caras de los ministros, afuera de la Suprema Corte. O sea, la que más ha sufrido este tema de este tipo de violencias es la ministra Norma Piña, porque fue presidenta ya en los últimos tiempos de los años de López Obrador, y además no se subordinó al Poder Ejecutivo. No lo digo yo, lo dijo el propio presidente de la República, cuando teníamos como presidente al hoy coordinador en la presidencia de la República, Arturo Saldívar. Él, según López Obrador, recibía las llamadas de presidencia de la República para recomendarle asuntos, y el presidente de la Suprema Corte le hablaba a los jueces o juezas para darles indicaciones. No todos dijimos que sí. A mí me hablaron y dije que no. Conozco varios de mis compañeros a los cuales nos hablaron y dijimos que no. Las consecuencias también las pagamos, por supuesto, porque para eso rendimos protesta, para defender la Constitución y los derechos humanos. Pero entonces, cuando ya no hay esta subordinación, el discurso de odio crece. Se quemaron piñatas con las imágenes de la ministra Norma en el Zócalo. Todo esto desde el gobierno. O sea, lo que se hace desde la sociedad es otra cosa, pero lo que hace el gobierno fomenta un discurso de odio que no nos deja identificar exactamente cuál es la trascendencia de las funciones de cada uno de los órganos. El discurso de odio continúa, y en febrero del año pasado, el presidente López Obrador mandó 18 propuestas de reformas constitucionales. Recordemos que el año pasado era su último año en el gobierno. Una de ellas, y la que más interés causó, porque además fue la que más se impulsó, fue la primera que se tuvo que autorizar y la primera que entró en vigor, es la llamada reforma judicial. Se dijo en ese momento y en la iniciativa que era porque los jueces éramos corruptos, porque la justicia era muy lenta, porque la justicia no era cercana a la gente y porque los juicios terminaban siendo solamente para los que más tenían. Entonces, que esta protección de la justicia solamente era para quienes más tenían. Se supone que esas eran las problemáticas identificadas. Yo creo que acá casi todos estaríamos de acuerdo en casi todo. Porque efectivamente la justicia es muy lenta. O sea, yo estoy en un tribunal colegiado aquí en la Ciudad de México en materia civil y tenemos asuntos que empezaron hace 20 años. Y por cierto, todavía no están terminados. ¿Por qué? Eso fue lo que nos faltó. Identificar por qué. Porque si a mí me duele la cabeza y yo llego al doctor y el doctor me dice, es que tienes un tornillo ahí suelto y la solución es cortarte la cabeza, bye. De segurísimo no me vuelve a doler la cabeza. Tampoco me vuelve a funcionar, pero bueno, es un pequeño detalle. ¿Qué necesitaría yo que hiciera el médico? Un diagnóstico, ¿verdad? Que revisara qué está pasando, un análisis clínico, pero también con estudios, y que seriamente me dijera, mira, lo que tienes es un aneurisma. Y como tienes un aneurisma, no te voy a dar aspirinas, porque no te van a servir. Te voy a dar un tratamiento para el aneurisma. Que puede ser cirugía, ok. Incluso me puede decir, ¿sabes qué? Tienes cáncer terminal. Pero con un diagnóstico. Nosotros desde febrero del año pasado estuvimos pidiendo en todos los foros, incluidos los que organizó el gobierno, que era para no escucharnos, pero los organizó, que se hiciera un diagnóstico. Porque nosotros sí teníamos datos.
Y nosotros les habíamos dicho, a ver, según datos del propio INEGI, en México tenemos 1.6 jueces federales por cada 100,000 habitantes. Si juntamos jueces federales y locales, son menos de 6 por cada 100,000 habitantes. En Latinoamérica, el promedio es de 19 por cada 100,000 habitantes. Lo que debe ser a través de estándares internacionales son 65 por cada 100,000 habitantes. Entonces, a ver, si tenemos 6 en lugar de 65, pero tenemos un montón de problemáticas sociales, solo en el Poder Judicial de la Federación cada año ingresan más de 2 millones de demandas nuevas, pues solo para 1.800 personas juzgadoras. Son 800, aproximadamente 800 órganos jurisdiccionales con diferentes competencias, entonces no todos los 2 millones entran en el mismo lugar. Pues entonces tal vez podríamos llegar a una conclusión. Faltan jueces, ¿no? Y a lo mejor la justicia es lenta porque estás poniendo a cada juez a hacer el trabajo de 10. Y no me refiero solo a la persona juzgadora, sino a todo el órgano jurisdiccional. Y aunque digan que nos creemos dioses, no somos dioses, somos personas. Y pues de pronto tenemos necesidad de dormir aunque sea 2 horas, de comer aunque sea una vez al día. Y las horas no nos dan. Entonces, tal vez hubiéramos podido llegar a un diagnóstico de lo que se necesitaba era abrir más órganos jurisdiccionales, poner más personas juzgadoras. Tendríamos que haber identificado qué especialidad son las que más se necesita, porque todo el discurso ha girado en torno a la impunidad penal, que también es cierta, absolutamente cierta. Solo que acá hay 2 datos. Dato 1, el 70% de los asuntos que conocemos en los poderes judiciales, tanto locales como federales, no son penales. Son mercantiles, son familiares, son fiscales, son administrativos, etcétera, o laborales. Entonces, si el discurso nace solamente del tema penal, pues estamos dejando la mayor parte de la justicia fuera. Y el otro dato importante que tendríamos que haber tenido para este diagnóstico que no se hizo, y digo que no se hizo porque en noviembre del año pasado estuvimos en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde el Estado mexicano, los representantes del Estado mexicano, a pregunta expresa de los comisionados, dijeron que no había habido diagnóstico para esta reforma. Es decir, hicieron una reforma sin tener un diagnóstico. Si no sabemos cuál es el problema, menos las causas, pues obviamente la solución tampoco va a ser la buena, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. El otro gran punto es que el 90% de los delitos en este país no se denuncian. Estadísticas oficiales. Y de los que sí se denuncian, el 90% de los asuntos que están en fiscalías no se judicializan, es decir, nunca llegan a juzgado. Entonces, claro, hay un gran tema de impunidad. ¿Pero dónde está el problema? ¿Solo en juzgados? ¿O tendríamos que estar involucrando a las policías, a las fiscalías, a las defensorías, a las comisiones de víctimas, para que realmente no existiera impunidad? Pero claro, nuestro país es uno de los países con mayor índice de violencia en el mundo. Y entonces el discurso político lo que ha hecho es utilizarlo, este dolor social, para perversamente transformarlo en lo que el pueblo quiere. Yo soy víctima indirecta de delitos. Hace 10 años asesinaron a mi hermano. Hoy por hoy, ni investigación, ni sentencia. Pero si yo no supiera derecho, ¿yo qué sabría? Que hace 10 años asesinaron, que no hay nadie sentenciado por ese asesinato, y que ¿quién sentencia? Pues los jueces, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la conclusión lógica? Los jueces no están haciendo su trabajo. Ese es el discurso que hay. Ustedes y yo estamos en el privilegio de saber que así no funciona. Pero somos muy poquitos los que sabemos esto, ¿eh? Y a medios lo sabemos. Lo que sucede es que la Fiscalía nunca ha integrado una carpeta de investigación porque nunca ha investigado nada.
Y entonces, si no hay una carpeta de investigación integrada, pues mucho menos va a haber, ya no le digo una sentencia, un juicio. Pero eso, identificar que la fiscalía y los juzgados son cosas distintas, es un privilegio de conocimiento. Y las fiscalías, además, no forman parte del Poder Judicial, pero tampoco entran en la reforma judicial. Entonces, digamos que dentro de la cadenita del sistema de justicia, se modificó lo de mero arriba, pero dejamos todo lo demás igual. Cuando además, una de las obligaciones constitucionales y convencionales, es decir, respecto a los tratados internacionales de derechos humanos, de los jueces, es identificar si a las personas que están detenidas o que se les quiere procesar por un delito, se ha cumplido con todos los requisitos para ser procesado o para ser privado de su libertad. Se llama debido proceso. Y entonces empezamos con el otro discurso. Los jueces dejan libres a los delincuentes. Es una falacia por dos cosas. Primero, ya les dije, el 70% de los casos no son penales. Es decir, la mayor parte de los jueces no vemos materia penal. Pero además, en este país todavía hoy, eso todavía no lo reforman, existe un principio que es el principio de presunción de inocencia, que hasta en las series de televisión sale, ¿no? Nadie es culpable hasta que no se demuestra lo contrario, o sea, su culpabilidad, es decir, todos somos inocentes, ¿estamos de acuerdo? ¿A quién le corresponde demostrar que somos culpables? A las fiscalías. No nos corresponde a nosotros demostrar que somos inocentes, le corresponde a la fiscalía demostrar la culpabilidad. Y eso está bien bonito si somos nosotros. Pero en esta era de tecnologías y de redes sociales, sentenciamos primero en Facebook o en Twitter que la investigación de la fiscalía. Y entonces, porque salió un video, segurísimo es culpable. Oye, pero es que no, es culpable. Oye, pero es que el juez revisó y fíjate que antes de que lo detuvieran, lo torturaron, estuvieron, en lugar de 48 horas, lo tuvieron detenido una semana, y pues por eso declaró la libertad, soltó un delincuente. La propia sociedad nos estamos creyendo esto. La propia sociedad hemos entrado a estos discursos que están muy alejados de la realidad. Hay un asesinato, ¿qué dice el gobierno? Es que fue un enfrentamiento entre delincuentes. Ah, pues como si los delincuentes no tuvieran derecho a la vida, ¿no? O sea, son delincuentes porque a alguien se le ocurrió decir que son delincuentes, porque no hay una sola sentencia que lo diga. O sea, ya no vamos a investigar porque el muerto formaba parte de un grupo de la delincuencia organizada. Y el Estado no tiene obligación de investigar eso. Esa persona, por formar parte de un grupo de delincuencia organizada, no tiene derecho a que haya un juicio donde se sancione a su asesino. Porque tenemos 200,000 desaparecidos y entonces resulta que tampoco hay que buscarlos porque seguritos se fueron solos, porque querían, o forman parte del crimen organizado. ¿Se fijan cómo podemos ir llevando el mismo discurso a sus peores consecuencias? Porque mañana podemos ser cualquiera el desaparecido. Basta que digan ese discurso para que el Estado justifique que no está actuando. Esos discursos que tienen un poco de verdad y mucho de mentira, terminan siendo las falacias en las que sustentan una reforma que cambia la estructura del Estado mexicano. Y como les decía, pues sin este diagnóstico. ¿Qué incluye la reforma? Primero, el cese masivo de todas las personas juzgadoras. 1,800 personas juzgadoras federales y aproximadamente 6,000 personas juzgadoras a nivel local. Eso quiere decir que los nombramientos que teníamos, sin importar cuándo se terminaban, ya no sirven. Porque fuimos cesados, todos y todas, el 15 de septiembre del año pasado.
pasa con el tema de inamovilidad? Pareciera que es un derecho de nosotros, de los juzgadores. Pero la inamovilidad de las personas juzgadoras no es un derecho solamente de las personas juzgadoras. Es un derecho de la sociedad que garantiza el derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? ¿Qué característica quieren ustedes que tenga la persona juzgadora que va a resolver sobre lo que más les importe? Cada quien ponga en su cabeza lo que más les importa. Pueden ser la custodia de uno de sus hijos, puede ser la propiedad de su casa, el estado de interdicción, que ya no existe en todos lados, pero bueno, que vamos a nombrar a un tutor para uno de sus padres. ¿Qué característica quieren de la persona juzgadora? A ver si quieren alguien que me quiera decir. ¿Cómo quieren que sea la persona juzgadora que va a resolver eso? Preparado. Preparada, ¿y qué más? Objetiva, imparcial. Porque fíjense, si solamente es preparada, debo decir que es una de las habilidades que tenemos quienes estamos en carrera judicial, sobre todo cuando somos secretarios. Pues a mí que me digan para qué lado lo quieren y yo lo hago. Y se oye bien bonito. Les doy la justificación y la motivación adecuada para decir que sí o para decir que no, porque estoy preparada. Porque sé cómo decirlo. Y entonces, si yo voy a resolver algo, pero a mí me hablan de presidencia de la Suprema Corte, de presidencia de la República, o llega un cártel a decirme que así no, y le hago caso, ¿ustedes quieren que yo sea esa persona juzgadora? Imparcial. Imparcial e independiente. Cuando hablamos de independencia judicial es eso. ¿Qué queremos todos? Por eso se ha distorsionado el discurso, porque pensamos que lo importante es solo que sean preparados. Es como buscar a un abogado o abogada que nos defienda porque está muy preparado, pero tiene cero ética. ¿De verdad eso queremos? A veces se nos olvida que el valor fundamental, que es la ética, tiene que ir de la mano con la preparación, porque si no, ninguno de los dos sirve solo. Es más, prefiero a alguien que tenga ética, porque por lo menos me va a decir, ¿sabes qué? De eso no sé. A que solo tenga conocimientos. Y desde lo que es la judicatura, hablamos de independencia judicial, porque hay que ser independientes de cualquier presión interna o externa. Y eso es lo que cuesta trabajo. Entonces nos cesaron a todos, se les olvidó la inamovilidad y se les olvidó todas aquellas características que desde la ONU se han estado repitiendo, y en la Corte Interamericana, como aquellas características de las personas juzgadoras que garantizan el acceso a la justicia de todas y todos. Y el acceso a la justicia, que además es un derecho que hace efectivos todos los otros derechos. Imaginemos que tenemos una orden de fusilamiento. Van a decir, es que la Constitución dice que no puede haber pena de muerte. Pues sí, pero luego la dictan y luego. Ok, la dictaron. Y vamos a un juez, porque tenemos el juicio de amparo todavía. Cada día más destruido, pero ahí está. Llegamos al juez y le decimos, oye, fíjate que la Sedena acaba de ordenar mi fusilamiento. Y entonces el juez se le ocurre decir, no, pues es que yo a la Sedena no le puedo decir nada, lo siento. Vais. Adiós. Y el adiós es en serio, adiós. O queremos un juez que vaya y le diga al secretario de Defensa, eso no lo puedes hacer. Pues si lo voy a hacer, pues ¿quieres ver que no? Porque entonces yo, juez, voy con mis secretarios y saco a la persona que me pidió el amparo del lugar donde lo van a fusilar. Y no les estoy diciendo algo que se me ocurrió y que soñé. Nunca he tenido órdenes de fusilamiento, pero sí de que están detenidos ilegalmente. Yo fui juez en Islas Marías. Y dábamos las suspensiones. Y decías, ahí no lo puedes tener.
En alguna ocasión hablaban de Secretaría de Gobernación y me dijeron, es que no se puede que lo saquemos porque fíjese que a veces... Yo estaba en Mazatlán porque tenía que estar viajando. Y le dije, 10 minutos para que lo saquen porque estoy pidiendo mi avión. Entonces, si a mí no me avisan en 10 minutos que ya salió, en 10 minutos yo tomo un avión, llego allá y lo saco. Y lo saco. Y lo sacamos. Porque sacar los derechos humanos no son a ver si tenemos ganitas, pues. Si ya no tenemos esa independencia, no es un problema para mí, es un problema para todos. Entonces, cesar a todos los jueces, para empezar, es eliminar toda esta experiencia que se tenía acumulada. Pero sobre todo, es un mensaje que se manda a los nuevos. ¿Quieres ser independiente? Entonces eso. Porque si puedes cesar a 8,000, que no te pueda cesar a ti. ¿Me explico? Y todos lo entendimos, ¿eh? Tan lo entendimos que todos nos estamos yendo anticipadamente. Probablemente quien no lo ha entendido son quienes están en las candidaturas, pero de eso hablamos al ratito. Porque no se dan cuenta que eso es lo que va a suceder. Entonces nos cesan y luego sustituyen a todas las personas juzgadoras a través de elección popular. ¿Se acuerdan que les había dicho al principio cómo llegábamos nosotros a los puestos de carrera judicial? Ya obviamente ser juez de distrito y magistrado de circuito no forma parte de carrera judicial, porque ya hubo las reformas a la ley. Pero además les dije que nuestro trabajo no es popular. Ustedes se imaginan en un partido, yo soy de Guadalajara, entonces Chivas América, podemos ver a la porra de las Chivas y podemos ver a la porra de la América. ¿Ustedes alguna vez han visto la porra del árbitro? Porque no puede haber. Porque la forma en que se compran a los jugadores no puede ser la forma en que se eligen a los árbitros. Eso es lo que no entendimos. Y entonces ahora, la misma forma en que se elige a quien hace las leyes, vamos a elegir por los mismos votantes, por los mismos bases de los partidos, a quienes van a calificar si la ley está bien o está mal. ¿Qué se les ocurre que van a decir? Pues si no pierdes los votos. No te pueden cambiar. Ese es el otro tema. El otro gran tema es el cambio de adscripción. Antes, nosotros nos nombraban, les dije que yo fui jueza en Islas Marías, pero fui jueza en muchos lugares. Nos nombraban y podíamos ser juezas, jueces, magistrados o magistradas en cualquier parte de la República, porque somos federales. Entonces, por ejemplo, mi primera adscripción fue Islas Marías, la segunda fue Jalisco, la tercera fue Monclova, Coahuila, después fui magistrada en Mazatlán, magistrada en un tribunal colegiado aquí, después fui magistrada en el pleno regional aquí. Entonces podía ser en cualquier parte de la República, porque era un nombramiento federal. La reforma, se le olvidó el federalismo también, digo, se le olvidó todo, pues, pero también el federalismo. Y la seguridad de las personas juzgadoras. Ahora solamente pueden ser personas juzgadoras en un circuito judicial, electas en ese circuito judicial por las personas de ese circuito judicial, que tampoco es tan cierto por la implementación, pero bueno, en ese circuito, y no pueden ser adscritas a ningún otro circuito judicial. Yo les puedo decir, yo estaba en Mazatlán como magistrada, muy feliz por cierto. Dije que no a algo que me presionaron desde la presidencia de la Corte. Al día siguiente, un comando de 9 del cártel de Sinaloa llegaron por mí. ¿Quién sabe por qué no me habían llevado? Pero bueno, no me llevaron. Se activó, bueno, sí sé por qué, pero bueno. Se activó un protocolo de seguridad y el protocolo de seguridad incluía el cambio de adscripción. Pues imagínense, a ver, si me quiere matar el cártel
porque resuelvo sus asuntos y me dejas en el cártel, pues, ¿o cómo? Los cambios de adscripción, en la mayor cantidad de veces, eran por temas de seguridad. Claro que no lo decíamos, porque pues, ¿para qué teníamos que estar diciendo eso? O sea, además, imagínense que yo llego aquí, ay, ves que por cierto me quiere matar el cártel de Sinaloa. O sea, ¿no? Pues no. Pero a nadie le importó. Ahora, las personas juzgadoras tienen que ser electas, por ejemplo, si a mí me eligen en Sinaloa, me tienen que elegir los votantes de Sinaloa, que yo creo que poquito a lo mejor me pueden presionar, con o sin comandos armados, porque me dieron los votos. Y si tengo un problema de seguridad, no me pueden quitar de Sinaloa. ¿Se imaginan el riesgo en el que están poniendo no solo a la persona juzgadora, sino a la independencia judicial? Es otra de las grandes reformas de la Constitución ahora. Pero además porque hay un tema de reelección. ¿Se acuerdan cómo les decía yo que primero eran 6 años y luego ratificación para ser inamovibles? Bueno, ahora son, en esta primera elección extraordinaria, 8 años, después serán 9, con posibilidad de reelección. Acá hago un paréntesis, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para prohibir la reelección y no incluyó al Poder Judicial. Entonces le preguntaron que por qué. Dijo, es que los jueces tienen que tener experiencia y la experiencia es con todo su trabajo de durante muchos años. Y dices, hola. Entonces ya no entendimos nada, pero se reconoce que las personas juzgadoras, parte de su capacidad, esto que decían, no solo es ir a la escuela y aprenderte 3 libros de memoria. Es la experiencia de estar en el cargo. Es la experiencia para poderte sentar enfrente de quien sea y sostener tu criterio. Y luego salir y saber que todos están afuera, ¿eh? Y saber que lo que hiciste es lo que debías hacer. Y que lo sabes tú y que lo saben a los que les dijiste que sí, a los que les dijiste que no. Pero bueno, no hay cambios de adscripción, hay reelección. Si yo fuera jueza en Monclova y quisiera participar en Monclova a una reelección, en Monclova hay 2 cosas: Desierto y Altos Hornos de México. Todo el mundo trabaja en Altos Hornos. Y solamente hay un juzgado. Obviamente todos los asuntos de Altos Hornos caen ahí. ¿Cómo cuántas veces le dirían ustedes que no al sindicato de Altos Hornos? Si necesitan sus votos. Adiós imparcialidad, adiós independencia. ¿Se fijan cómo no solamente es tener el perfil de capacidad técnica para ser persona juzgadora? Y no le estoy diciendo algo que no pase, sí pasa. Hay otra parte de la reforma que incluye una cosa que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial, porque aquí le sigo durante 3 días. Nosotros también. No, le seguimos. Además, que esto da para mucho. Pero bueno, el Tribunal de Disciplina es un invento nuevo, que es un metatribunal, que puede revisar. Hasta hoy, los criterios judiciales no se podían revisar. ¿Por qué? Y eso es un dato que seguro ya saben, pero que vamos a reiterarlo porque esto es básico para la vida de todos los que somos abogados y abogadas y también para los que no lo son. El derecho no es una ciencia exacta. Entonces, si fuéramos contadores, pues habríamos 2 más 2 es 4. El que diga 5 lo reprobamos, bye. ¿No? Pero el derecho no. El derecho es una ciencia, pero no es ciencia exacta. Entonces, si ponemos aquí una problemática, seguramente podemos tener 10 soluciones perfectamente válidas, siempre y cuando las fundamentemos y las motivemos y respetemos los estándares. Puede ser por lo menos cuestionable. No podemos decir está mal o está bien. Por eso los criterios judiciales no eran materia de disciplina. No se podía castigar por el criterio, porque pues si yo voy a revisar el criterio y resulta que no es compatible con lo que yo creo que debe ser, pues le corto la cabeza a la mitad de los jueces, ¿no?
Muchísimas veces lo que sucede, por ejemplo, en tribunales colegiados es que revisamos una resolución de un juez de distrito y decimos, no comparto el criterio y revoco, pero no ceso al juez, porque no es un tema disciplinario. Se nos presentaban denuncias ante disciplina del Consejo de la Judicatura y disciplina comúnmente lo que decía es, eso no lo puedo revisar porque es un tema de criterio judicial. Bueno, el Tribunal de Disciplina no solo puede, debe revisar criterios judiciales y no solamente de jueces y magistrados, también de ministros de la Suprema Corte. Y dice la Constitución que va a sancionar a aquellos cuyos criterios no sean acordes a la transformación. Y la ley está todavía peor. Y entonces, digamos que si un juez sabe primero que ya cesaron a todos, segundo, que le debe el voto a alguien, tercero, que el Tribunal de Disciplina puede cortarle la cabeza si le dice que está mal al propio gobierno, entonces díganme con qué independencia puede decir que va a conceder un amparo. Porque todos los amparos que se conceden son en contra del gobierno. Todos. Si no, pues no procede el amparo. Entonces, ¿quién se va a atrever a hacerlo? Y si se atreven, ¿los va a dejar el Tribunal de Disciplina? Y además puede remover incluso a ministros de la Corte. Es decir, la Corte ya no es el órgano supremo. Además de eso, porque como esto no era suficiente, tenemos una cosa que lo dijimos de broma en uno de los foros de discusión de la Cámara de Diputados, y pues lo pusieron. Son los jueces sin rostro. Los jueces sin rostro es, todo el mundo tenemos derecho a que nos juzgue una persona y que nosotros sepamos quién es esa persona. ¿Por qué? Entre otras cosas porque podemos decir, tú no puedes juzgarme porque resulta que fuiste mi exnovio y nos odiamos. Como, ¿por qué me vas a juzgar, no? Se llama recusación. Estos impedimentos, que pueden ser de muchos tipos, son parte de los derechos que tenemos como justiciables. La figura de jueces sin rostro estuvo en Perú en el tiempo de Fujimori. Ya sé que usted no había nacido, pero búsquelo, googleelo, o pregúntale en chat GPT. ¿Quién era Fujimori? Fue un dictador. Y ese dictador puso jueces sin rostro. Y esa figura de jueces sin rostro fue analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se declaró inconvencional, violatoria de derechos humanos. Bueno, eso ya pasó hace muchos años. ¿Por qué no? Nuestra transformación mexicana dijo, pues hay que poner otras jueces sin rostro. Pero además, imagínense la incongruencia. Yo tengo que ir a hacer campaña para que voten por mí. En Monclova les digo, pues es solamente un juez. Y luego no tengo rostro, o sea, ¿cómo? O en Sinaloa, que son 6 jueces. Ok, vamos a poner 3 sin rostro, pues nomás hay 6. O sea, tan fácil como que mejor matamos a los 6, ¿no? Es que lo estoy diciendo de broma, pero no es broma. Ese es el riesgo en el que estamos. Entonces, están también los jueces sin rostro. Y si ustedes se fijan, cada una de las cositas que podían estar mal, está mal. El riesgo es que perdamos absolutamente la independencia judicial. Hace como 6 meses estuve en una conferencia donde éramos jueces de diferentes países de Latinoamérica. La mayor parte de los que estaban en el exilio. Y comenzó la plática un juez de Venezuela que está exiliado en España desde la dictadura de Chávez. Para quienes no saben, porque también no había nacido, a finales de los 90, Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y comenzó una dictadura que hoy continúa Nicolás Maduro. Venezuela, en los 90, era uno de los países más ricos de Latinoamérica, el principal exportador de petróleo. Yo creo que la actualidad de Venezuela sí la conoce.
Bueno, este juez lo que dice es, en 1997 Hugo Chávez presentó al Congreso de Venezuela una reforma al Poder Judicial. Hoy por hoy, en Venezuela, no hay una sola persona en el Poder Judicial, no estoy hablando de jueces, una sola persona que sea de carrera judicial o independiente del gobierno. Eso fue en el 97. Parecen muchos años, pero dentro de 30, ustedes van a estar donde estoy yo sentada. No crean que va a pasar otra generación, es la misma. Y eso es lo peligroso. ¿Por qué esta reforma no? Lo dijimos muchísimas veces. Porque no diagnostica, porque todos los problemas los deja fuera, los reales, porque no toca a todos los operadores de justicia, porque no soluciona los verdaderos problemas del sistema de justicia. Tenemos muchísimos problemas en el sistema de justicia, también en el Poder Judicial de la Federación. Muchísimos. Se dice que somos corruptos, lo que no hay es denuncias. Entonces está muy fácil decirlo. El problema es hay que probarlo, hay que denunciar. Yo no vengo a meter las manos al fuego por nadie, por mí sí. Digo, y a mí me han investigado hasta que se han hartado, porque siempre he dicho que no. Pero entonces la solución para quitar la corrupción, vamos a suponer que sea cierta, del Poder Judicial, es cesar a todos y poner a todos por voto popular. ¿El voto popular garantiza que no haya corrupción? Entonces, ¿por qué hay presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, 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 corruptos? En la cárcel. O sea, ya no estoy hablando de nomás estoy hablando. En la cárcel sentenciados por corrupción. Si fueron electos por voto popular. Entonces no garantiza nada. ¿Garantiza que la justicia sea más rápida? Al contrario. Porque si quienes ya estamos, que tenemos 20, 30 años en la función, que parte de estar en la función es que sepamos, por ejemplo, les voy a decir algo súper básico, desamarrar un expediente y volverlo a amarrar. Lo primero que nos enseñan cuando entramos a carrera judicial es a coser un expediente. Y no crean que es algo simple, porque si ustedes van a un juzgado y piden un expediente, quieren que las constancias estén ahí, que estén en orden, y que, por ejemplo, si presentan un pasaporte vigente, pues no le hagan una perforación a la mitad de la foto, ¿verdad? No digo que no cometamos errores y que perforemos a veces pasaportes. Pero en general, desde ahí comenzamos a entender. Porque si yo tengo que revisar un expediente y luego me dicen, ¿y de verdad lo lees? Sí, de verdad lo leo. Y a veces me ha tocado expedientes con 80 cajas de pruebas. Y hay que leerlos. Porque imagínense que en una de las cajas esté la prueba para cambiar el sentido de todo el asunto. Pues claro que los tengo que leer. Solo que tengo que saber qué buscar, cómo leer, cómo interpretar. Y mi secretario es igual. Entonces, si nosotros nos tardamos y tenemos años de saber cómo revisar un expediente, ¿se imaginan una persona que nunca ha estado en un juzgado, que nunca ha revisado un expediente y que además le entreguen un juzgado con 4,000 expedientes vivos? ¿Qué va a hacer? Dice la ministra Lenia que ella no ha presentado propuestas para la Corte de proyectos porque está en una curva de aprendizaje, lo cual es totalmente cierto. Se llama curva de aprendizaje, es cierto. ¿A costa de los justiciables? Porque pues, si lo que dio origen a esta reforma es que la justicia era lenta y la solución la va a ser más lenta, entonces estamos en doble riesgo. Porque para cuando la curva de aprendizaje llegue a 8 años, ya se le acabó el nombramiento y está viendo la campaña siguiente. Se dice que la justicia no es cercana. Todavía no logro entender qué significa eso, ¿eh?
pero estoy 100% segura que no es ir a tomarse fotos en el mercado. ¿A ustedes les importa, por ejemplo, si tienen un asunto conmigo, que yo haya venido y me conozcan? Digo, y como quiera que estamos platicando algo jurídico, pero que los hubiera conocido en Xochimilco y nos tomáramos una foto. Y les prometo que va a haber agua para todos. Pero no voy para diputada. ¿Cómo le hago? ¿Qué es la justicia cercana? Desde mi perspectiva, es que seamos empáticos en los problemas que nos llegan. Que quitemos muchos vicios que existen, eso sí es cierto, hay muchos vicios que existen. Pero salir a la calle, ¿de verdad es la justicia cercana? Yo no sé qué prefieran los justiciables, porque sigo sin entender al pueblo bueno y sabio, pero ¿qué será más importante? ¿Que resuelva los asuntos y me quede en mi juzgado haciendo los asuntos? ¿O que salga al mercado a tomarme fotos y ser muy cercana a la gente? No sé qué prefieran. Si empezamos a distorsionar las palabras, estamos cayendo en un riesgo verdaderamente grave. Porque lo que decían de la justicia cercana es que a las personas que menos tienen no les llega la justicia. Pero eso no es problema del juez. Yo no puedo llegar a una plaza y decir, ¿quién quiere un amparo? Es más, no puedo aquí decirles, ¿alguien tiene ganas de un amparo? Primero, no lo puedo promover ante mí misma. Y si no está promovido, pues mucho menos está concedido. Ya no les digo otra mitad. ¿Quién podía hacer que la justicia se acercara a los que menos tienen? Las defensorías, que no se tocaron en la reforma. Nosotros propusimos cosas. Por ejemplo, propusimos que se colegiara obligatoriamente a los abogados de manera independiente y que se hicieran algunos programas para beneficiar a los despachos, fiscalmente, por ejemplo, a cambio de que llevaran asuntos pro bono, con una rectoría de defensoría, porque defensoría no. Una rectoría de defensoría que supiera y tuviera identificados cuáles asuntos eran, para que a la gente que menos tenga, verdaderamente le llegue esa posibilidad. Pero nosotros sí resolvemos los asuntos, los que nos llegan, ¿eh? De esa gente que no va a votar. De los migrantes. Por ejemplo, en Tijuana, aproximadamente hay 100 demandas diarias de personas migrantes. Que obviamente, si no son ciudadanos mexicanos, menos pueden votar. Entonces, ¿a quién le importan esos amparos? De los niños, niñas y adolescentes, que tampoco pueden votar. De las personas sentenciadas, que tienen sus derechos político-electorales limitados. Es contramayoritario nuestro actuar. Todavía más hermoso, digo, en esta elección que tiene todo esto es lo que ya pasó en la reforma, o sea, lo que hay en la reforma, lo que está en la ley, la implementación es un caos. Un absoluto caos. Porque nadie entendió el Poder Judicial y entonces estamos implementando cosas de los poderes judiciales locales o del Poder Judicial Federal, lo ponemos en el mismo saco, pero además el saco era para diputados, entonces pues ya esto es un desastre. Un desastre donde ni siquiera lo que dice la Constitución está respetando, esta Constitución reformada. Se supone que tendría que estarse votando por circuito, por especialidad. Ya no están las especialidades y tampoco están los circuitos. Se hizo por distrito electoral, entonces probablemente a mí me toque votar por la tercera parte de las personas juzgadoras de la Ciudad de México. Hay juzgadores y juzgadoras que tienen competencia federal porque conocen de toda la República, porque son los únicos que hay. Por ejemplo, hay 2 juzgados solamente que conocen concursos mercantiles en todo el país, que están en la Ciudad de México y solamente los va a votar Ciudad de México. Competencia económica, telecomunicaciones, solamente están en Ciudad de México, pero conocen de toda la República. Misteriosamente los va a elegir el distrito de Iztapalapa.
Digo, de esas cosas que se decían antes de que empezara la implementación y resulta que en un proceso de insaculación absolutamente serio salió lo que todo el mundo pronosticamos. Es que ahora somos también adivinos y entonces misteriosamente por ahí va a ser. ¿Se imaginan cómo van a elegir a las personas juzgadoras? ¿Han visto las boletas? Muy confusa. Pues es que es más fácil ver el horóscopo, ver cuáles son los números de la suerte y ponerlos. Porque, ¿qué vas a ver? No puedes ver nada, porque no es lo mismo que una votación de los otros poderes, porque no hay partido político. Tanto que vamos a votar sentados. Pues sí, voto. Dicen por ahí, ¿no? Que ya tenemos los resultados, ya no nos falta las elecciones. Porque además pareciera que lo único que importa son las elecciones de ministras, porque ni de ministros, ¿eh? Nos hemos enfocado en las ministras. Y acá voy a hacerles otro comentario de la reforma. ¿Han oído hablar de la paridad de género? Sí. En 2019 hubo una reforma constitucional para garantizar la paridad. ¿Por qué para garantizar la paridad? Porque hay discriminación estructural que no nos permite a las mujeres llegar en las mismas condiciones que los hombres. Y podemos hacer otra plática otro día de ese tema, pero es una realidad. El impacto diferenciado para mujeres y para hombres de los roles de género, de las cuestiones sociales y de las disposiciones para llegar a ser juzgadora era totalmente distinto. Quienes somos juzgadoras nos costó trabajo distinto que a los hombres para ser juzgadores. Quienes llegamos sin acción afirmativa rompimos techos de cristal. ¿Por qué? Porque comúnmente, y es rapidísimo este ejemplo, mis compañeros, secretarios y yo participábamos en el mismo concurso. Solo que mis compañeras, mujeres y yo, llegábamos a casa y teníamos que hacer de comer, ver qué onda con los niños, revisar las tareas, poner la lavadora, bañarlos, darles de cenar y dormirlos. Mis compañeros, que también tenían hijos, porque más o menos éramos de la misma edad todos, llegaban, dicho por ellos, tenían la comida hecha, su lugar para que nadie los molestara, y la esposa agarraba a los niños y se los llevaba para que no los molestara. Ellos estudiaban toda la tarde y nosotros solo en la noche. Porque así son los roles. Mal, pero así están. Y llegamos a pesar de eso. Éramos el 20% de mujeres juzgadoras hasta antes de que entrara Saldívar. Con Saldívar se implementan acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Bueno, concursos, fueron insuficientes por supuesto, pero concursos especiales solo para mujeres. Y yo llegué como magistrada en un concurso especial, donde, por cierto, decía el propio claustro de profesores, hay que hacerlo más difícil, porque luego van a decir que se los regalamos. Porque sí decían. Revisado estadísticamente, no es que yo estoy aquí llorando porque me hacía más difícil el examen. Bueno, llegamos a través de acciones afirmativas. Ese es un estándar de derechos humanos, un estándar sobre igualdad. La reforma es reversiva en ese derecho. Y hay muchos otros, pero en ese es reversiva. Porque no puedes fincar una supuesta paridad, que está nada más en el texto constitucional y no está garantizada, pasando por encima de quienes ya habíamos llegado. Porque se desconoce todo el mérito de los que ya habíamos llegado. De las que a pesar de ese piso pegajoso habíamos roto el techo de cristal. Ahora ni siquiera se garantiza. Porque no puedes obligar a las mujeres a que se inscriban para empezar. Porque no es como partido político. El partido político es, ¿quieres tener candidaturas? Pues tienen que ser la mitad mujeres y la mitad hombres. Acá no se puede. Puedes decir, el lugar es para mujeres. ¿Y si no se inscriben? ¿Y si nadie vota por ellas? ¿Cómo le hacemos?
Y hay muchísimas fallas en el tema de paridad. Pero acá estamos. El panorama no se ve positivo, porque además, recordemos, la reforma constitucional del Poder Judicial está inmersa en otra serie de reformas. No la podemos ver de manera aislada, ¿eh? Es una reforma que también está junto con la reforma de Guardia Nacional, que implica que constitucionalmente ya se le dio facultades como de fiscalía al ejército. No sé si han visto, ayer escuché en el radio un anuncio que a mí me aterrorizó, que dice que si eres testigo de algún delito, hables al, no me pregunta qué número, y la Guardia Nacional y el Ejército te atenderán. Porque la Guardia Nacional y el Ejército, que son las instituciones con mayor calificación positiva por parte de la ciudadanía, va a investigar ese delito. ¿Tienen idea de lo que significa eso? Es la militarización de una sociedad. Y sé que probablemente a ustedes no les dice nada. Es normal por la generación en que están. Pero investíguenla. Sí. Una pregunta, se dice que no va a permitir a Estados Unidos que pase eso, o sea, que van a llegar a intervenir ellos en todo esto de la reforma. ¿Cree que sea cierto? No. Estados Unidos tiene otro populista en frente de... Y no sé si han escuchado a Elon Musk, a Donald Trump, y los últimos pronunciamientos incluso de la Corte Suprema de Estados Unidos es exactamente igual a lo que pasó el año pasado en México. Exactamente igual. Las dictaduras no solo son de izquierda, ¿eh? Eso es una falsedad. Las dictaduras son de izquierda y de derecha. O de nada de ninguno de los dos. Son populistas. Donald Trump tiene exactamente el mismo perfil que Andrés Manuel López Obrador. ¿Saben cuál es el perfil? Aprovecharse del débil. ¿Por qué pone los aranceles? Pues porque puede. Porque hay prisión preventiva oficiosa en más delitos de los que había. Es contrario a 2 sentencias internacionales que tenemos en contra de México. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque pueden. Acá voy a dejar que mi dolor salga, pero nosotros, conforme a la reforma, nosotros no teníamos derecho a una indemnización. ¿Por qué? Pues porque no había posibilidades de que nos cesaran injustificadamente, ¿no? O sea, era lógico que pues, si no te pueden cesar injustificadamente, no puede haber indemnización, no lo tiene que prever la ley, porque a nadie se le ocurría que llegara alguien tan loco como para cesarnos. En la reforma se pone un pago extraordinario para las personas juzgadoras que declinamos a participar en las elecciones o que participando no ganáramos. Ahí dice exactamente cuánto es. Y dice también en el 10º transitorio de la reforma que se pagará con los fideicomisos del Poder Judicial que ya habían extinguido. La semana pasada se lo robaron. Llegó un mail, o sea, esto es gravísimo, digo, no es gravísimo solo para nosotros, es gravísimo para el país. Llegó un mail al Consejo de la Judicatura, había un contrato de fideicomiso que no sé si ya llevaron contratos, pero bueno, tiene reglas especiales de un contrato de fideicomiso y las fiduciarias, es decir, el sistema financiero, en este caso la Nacional Financiera, tienen obligaciones de administración y de cuidar el patrimonio como buen padre de familia, así dice la ley. Bueno, llegó un mail de Nafin al Consejo de la Judicatura diciendo recibimos órdenes superiores y transferimos todo el dinero a la tesorería de la Federación BAE. O sea, es como si ustedes tienen una cuenta de ahorros o de cheques y entonces el banco, pongan el nombre que quieran, un día les manda un mail y recibimos órdenes superiores y lo acabamos de transferir a tesorería BAE. Lo grave no es que lo hagan, porque lo hacen porque pueden. Lo grave es que nadie puede hacer nada en contra. Porque dicen, y lo vamos a hacer, pues, pero ya solo como para un tema de dejar ahí testimonio histórico. Vamos a demandar y van a resolver los jueces del bienestar. ¿Se imaginan
cuál juez va a ser lo suficientemente independiente, porque además lo que haga el Consejo de la Judicatura lo tiene que ver directamente la Suprema Corte, lo que hagamos nosotros tendrá que llegar en el momento de la Suprema Corte. ¿Ustedes se imaginan a esta nueva Corte o a los jueces de primera instancia resolviendo en contra de la Presidenta de la República? Digo, puede que sí lo hagan, nada más luego al día siguiente lo cesan y ya, y lo revocan y ya digo, ay. Eso es lo grave. Lo grave es lo que nos va a suceder a cada uno de nosotros con nuestros propios derechos. En Ciudad de México hay iniciativas que tienen que ver con la desaparición de propiedad privada. O sea, no es broma, sí está la iniciativa. La iniciativa dice que no podemos tener más de 40 metros cuadrados de propiedad privada. Y que si tenemos más, se tiene que dividir entre los que no tienen. Eso dice la iniciativa. Yo no estoy diciendo que ya esté vigente. Solo digo que en este contexto, ¿por qué no estaría vigente? ¿Por qué creen que fue la primera la reforma judicial? Pues para que no haya nadie que diga que no se puede. Así de fácil. Les decía de la reforma a la Guardia Nacional. Esa ya está vigente, ¿eh? O sea, esa no va a empezar, esa ya está vigente. Hay otra reforma a prisión preventiva oficiosa, donde ya teníamos algunos delitos. La Corte Interamericana dijo, eso está mal, no puedes tener prisión preventiva oficiosa porque es violatorio de derechos humanos. Y en lugar de cumplir la sentencia, lo que se hizo fue ampliar el catálogo de delitos por los cuales puede haber prisión preventiva oficiosa. Misteriosamente incluyeron cuestiones fiscales, de evasión fiscal o de uso de facturas apócrifas. ¿Saben que va con dedicatoria, verdad? Pues para los empresarios, para que no financien ningún movimiento. Ellos lo saben. Todo el mundo lo sabemos. Desaparecieron a todos los órganos autónomos que preveía la Constitución, que teníamos 30 años como país luchando para que existieran. Uno de ellos, yo pienso que tal vez el más importante, es el INAI. Porque, por ejemplo, en el tema de lo que les digo, de los 10,000 millones que había en los fideicomisos que era para pagarnos, ¿qué va a pasar? ¿Para qué lo van a usar? Según dice la presidenta, para mejorar el ISSSTE. Digo, son unos fideicomisos que ya se habían usado para arreglar Acapulco después de Otis, eran los que iban a hacer para financiar todas las elecciones, ahora es para el ISSSTE. El ISSSTE tiene, solo como dato curioso, 500,000 millones de presupuesto anual. O sea, 10,000 millones no es nada, pues. Es mucho para los demás, pero para el ISSSTE no es nada. O sea, no va a mejorar absolutamente nada. Pero no tenemos INAI. Entonces, ya no podemos saber en qué lo van a usar. Porque la nueva ley de transparencia dice que puede darnos el gobierno la información que quiera darnos. Y no hay forma de presionar. Las reformas a la ley de amparo quitan efectos generales para las suspensiones y para las sentencias de amparo. Eso quiere decir que si mañana dicen que van a fusilar a todos los que tengan el pelo oscuro, hasta antes de la reforma, pues claro que podemos dictar una suspensión y decir, a ver, claro que no puedes aplicarla a nadie, vaya. A través, además, del interés legítimo, que fue una figura que se implantó en nuestro sistema jurídico en 2011 para potencializar la protección de derechos humanos. Ahora hay una reforma que dice que no puede haber efectos generales. Pero además hicieron otra reforma porque todas las personas juzgadoras fuimos al amparo en contra de la reforma judicial, porque pues nos estaban cesando, ¿no? Hicieron una reforma, la que le llaman de supremacía constitucional, que dice que la Constitución no puede ser impugnada como inconstitucional. Entonces, que lo que diga la Constitución, eso es. Además, todas estas reformas dicen que tienen que tener una interpretación literal. O sea, imagínense como abogados eso. O sea, corre pero no se los pies. Porque pues los abogados y abogadas eso tenemos que hacer, ¿no? Interpretar. O sea, para leer y aplicar, pues con un robot tenemos, gracias. ¿No? Y la de supremacía constitucional, les dejo acá y con esto casi termino, les voy a dar esta y otra reflexión además. Les dejo una reflexión. En la Alemania nazi, para quien no sepa qué es la Alemania nazi, por favor búsquenlo porque quien no conoce la historia está condenado a repetirla.
Pero en Alemania nazi todo lo que hizo Hitler era constitucional. En su constitución decía que podía hacerlo. Los campos de concentración, los campos de exterminio, todo eso era constitucional. Fue hasta los tribunales de Nuremberg que se analizó si la Constitución por sí misma podía darle validez a actos genocidas. ¿Queremos llegar a eso? ¿Queremos llegar a pensar que porque lo dice la Constitución está bien y ya renunciamos al privilegio de pensar? Y acá llego ya con la última reflexión. Yo tengo 4 hijos, 2 de ellos están estudiando Derecho. Así es que esto se los digo después de una profunda reflexión también como mamá y como abogada. ¿Vale la pena estudiar Derecho en este contexto? No, yo creo que sí. Creo que es cuando más vale la pena. Si no tenemos abogados y abogadas más preparados que nunca, estamos condenados a no tener una solución. ¿Quién va a pensar entonces? ¿Quién va a decir que esto está mal? No a mi generación sí lo sabe. O sea, pues a ver, pues ya lo perdimos, ya sabemos. O sea, lo tuvimos, lo perdimos. Las siguientes generaciones. Cuando ustedes sean quienes estén sentados de este lado, porque va a llegar, o sea, esto es generacional. Volteen para todos lados, seguro sentados cerca de ustedes, están los siguientes maestros, los siguientes directores de escuela y también los siguientes jueces, magistrados o ministros. No nos damos en un vivero aparte. Somos de la misma generación, pues. Entonces, cuando ustedes estén acá, ¿qué van a enseñar a los de allá? Que lo que dice la Constitución está bien. Y tal vez pueden decirle, es que miren, un día vino una magistrada que estaba media loca, y entonces dijo, bla, 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 ya, ¿no? Okay, ¿qué van a aprender allá? La siguiente generación. Pues que a ustedes alguien les dijo, ¿no? Pero no lo van a pensar, o sea, ya solamente va a ser como una referencia histórica. Esos a los que ustedes les den clases, en otros 30 años van a estar también acá. O sea, en 60 años ya se perdió todo. Entonces, ¿vale la pena estudiar Derecho? Creo que más que nunca. Más que nunca tenemos que estar certeros de qué queríamos. ¿Cómo vamos a trazar el nuevo camino? O sea, lamento mucho y de verdad me da vergüenza que mi generación no haya podido sostener lo que les íbamos a entregar a ustedes. Yo he intentado hacer todo lo que está en mis manos, incluso enfrentarme al gobierno frente a frente. Pero no lo logramos. Lo único que sé que podemos lograr ahora, y por eso agradezco esta invitación y agradezco que podamos unirnos así, es empezar a trazar el camino. Un camino que no vamos a concluir nosotros, esta generación ya no lo va a ver. Que les va a tocar a ustedes. A ustedes les va a tocar caminar ese camino y hacer todo lo posible por ustedes sí verlo. Recuperar la democracia no es algo sencillo. Y entre más nos tardemos, peor. ¿Cuántos años quieren que nos tardemos? ¿20, 30, 50? Creo que hay que empezar ya. Pero entre menos trabajamos, entre menos serio tomemos el problema, más nos va a costar. Cuando estaba Hugo Chávez empezando, mi hija se fue a estudiar a una escuela por Boston. Mi hija se fue a través de un retiro parcial de mi seguro de retiro. La mayoría de sus compañeras eran hijas de familias venezolanas, con muchísimo dinero. En aquel momento,
estábamos cenando todos los papás y la mayoría decía, tenemos que irnos de Venezuela. 2 o 3 familias dijeron, no, hombre, ahorita es cuando hay que hacer negocio. Y ahorita nos va a ir súper bien. Y se quedaron. En aquel entonces mi hija tenía 10 años. Cuando mi hija cumplió 17, una de esas familias nos buscó. Porque su hija, esa que nació compañera de mi hija, tenía leucemia. No había medicamento ni posibilidad de salir de Venezuela. Y nos pidieron que la adoptáramos. Empezamos todos los trámites y el gobierno de Venezuela no nos permitió concluirlo. No sé si sigue viva o no, pero eso es lo que sucede en las dictaduras. Lo que se pierde en una dictadura no son los privilegios, son las libertades. Pero comúnmente las libertades y los privilegios los tenemos tan normalizados cuando somos libres que no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Ojalá todos ustedes se den cuenta de lo que están perdiendo antes de que ya no puedan ejercerlo. Ojalá podamos realmente hacer una estrategia como país para recuperar la democracia. Ojalá cuando estemos hablando de la pérdida de la República, no nos distraigan los celulares, no nos estemos riendo de los mensajitos que nos están mandando. O no pensemos que eso no nos afecta. Sé lo que es estar joven. Y son una generación a la que no le ha tocado enfrentarse a problemas sociales. Afortunadamente. Son una generación que creen que el activismo es poner un tuit. Yo creo que estamos enfrentándonos a la peor crisis democrática de México. Que no va a venir nadie a salvarnos. Porque aunque Estados Unidos no estuviera viviendo también una crisis democrática, no tendríamos que esperar que otro país venga a salvarnos. No podemos ser adultos y comportarnos como niños. Los adultos nos hacemos responsables de nuestras vidas. Y ahora toca hacernos responsables de todo el país. Está en las manos de cada uno de nosotros, ¿eh? Y tal vez nos toca enterarnos de qué teníamos para saber qué perdemos. Ojalá escuchen a sus maestros. Ojalá se interesen por lo que pasa hoy por hoy de una forma más crítica. No solo consumir 280 caracteres y ya. Porque es un problema. Recibimos tanta información que es muy difícil discriminar cuál es la buena, cuál es la mala. Por eso hay que ser mejores abogados, mejores personas, porque México y el mundo requieren que seamos mejores. Ya no es solamente nadar de muertito. La ola nos está revolcando y en serio. Y ustedes deciden de qué lado de la historia van a estar. Porque todos nos ponemos de algún lado. Todos. Ojalá el juicio de la historia, porque ese sí nadie nos salvamos. Parece sí no hay reforma. El juicio de la historia llega. Cuando ya no estamos, por cierto, ya ni cómo defenderlos. Ojalá que el juicio de la historia nos ponga del lado correcto y que las siguientes generaciones, a sus hijos, a sus nietos, les puedan contar que ustedes caminaron para hacer esa brecha para recuperar la democracia en la que ellos vivan ya. Nosotros fallamos, lo reconozco con mucha vergüenza. Creímos que lo teníamos.
Ojalá esto que nosotros vivimos les sirva a ustedes como ejemplo para recuperarlo, pero sobre todo para no volver a perderlo. Muchísimas gracias por escucharme. Sabía, magistrada, que tenías que inaugurar esta semana jurídica con este tema y con esta reflexión. Efectivamente, estamos perdiendo el Estado de Derecho, estamos perdiendo la democracia, estamos perdiendo la República, estamos perdiendo todo lo que no se nos regaló como sociedad. Como bien decía la magistrada, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero también nos deja un mensaje esperanzador cuando nos dice que ahora más que nunca tenemos que formarnos, tenemos que especializarnos como abogados que quieren ser. Y aquí hay mucho potencial. Tenemos estudiantes con muchísimo potencial y por eso es que en muchas ocasiones somos tan exigentes con cada uno de ustedes. Por eso es que en muchas ocasiones exigimos sobre todo valores, ética, compromiso, respeto. No solamente que se aprendan de memoria lo que, como bien decía la magistrada, un texto constitucional puede decir, porque no necesariamente una constitución es justa, ¿no? Bien lo comentó el caso de Alemania. Todo fue legal, más no legítimo y justo. Entonces, bueno, vamos a dar paso a un momento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer o quiere preguntarle algo a la magistrada o hacer algún comentario, este es el momento. Muy buenos días, magistrada. Fue un honor tenerla aquí. Y con esto quiero decir que nosotros tenemos el privilegio de poder escuchar este tipo de conferencias, de poder investigar. Creo que aquí todos tenemos acceso a este tipo de información y es muy importante porque creo que justamente como mencionaba de la historia, creo que también fueron situaciones que se fueron dejando pasar. Por ejemplo, lo que decía de estos discursos de odio que daba el presidente, pues igual todos decíamos, ay, pues está loco, es lo que siempre dice, ¿no? Y lo fuimos ignorando hasta que llegó a este punto donde ya no podemos hacer nada. O sea, ya las votaciones ya van a ser en unos meses. Ahorita ya no podemos, aunque vayamos a protestar, pues eso ya no va a cambiar nada. Entonces me gustaría invitarlos a que yo creo que todos los aquí presentes podemos votar y tengan criterio propio de si van a hacerlo o no, porque creo que también decir como, ay, pues esto está muy mal, no voy a participar, creo que también es una forma de ignorancia. Entonces, infórmense, chequen a sus candidatos y votemos por la mejor opción, porque pues al final es algo que sí nos va a afectar y no podemos dejarlo pasar y es la única manera en la que ahorita nosotros podemos participar. Gracias. Hola, mi nombre es Matilda Espino y bueno, pues tengo muchas preguntas, pero para simplificar, o sea, entiendo que estamos en un momento en el que tenemos muchos problemas y para empezar a solucionarlo, usted desde su punto de vista, ¿cree que una buena manera pueden ser los métodos alternativos de solución de controversias? No digo que se les dé todo el carácter coercitivo que tiene el proceso jurisdiccional, pero sí, por ejemplo, pues nada más la primera sesión, como para tener esa opción, podría como que ser una opción viable para solucionar este problema. Muchas gracias. Gracias. Primero quiero decir que el honor es mío. A ver, este tema de los métodos alternativos de solución de controversias es la primera cosa que se nos viene a la mente cuando decimos el Poder Judicial no sirve. El problema de los métodos alternativos es que no funcionan si no tenemos un Poder Judicial independiente. Porque solucionamos en un método alternativo, pero tenemos que ejecutar en el Poder Judicial. Porque además recuerden que la nulidad de esto que hicimos acá es en órganos jurisdiccionales. Cualquier forma de solución de controversia debería estar respaldado en un Poder Judicial independiente.
Por ejemplo, en mi tribunal hemos resuelto muchísimos asuntos donde lo que se reclama es la nulidad, por ejemplo, de la cláusula arbitral. Si a mí me hablaran para decirme, digo a mí no, ¿verdad? Si yo fuera una del bienestar, para decirme que anule una cláusula y le hago caso, pues adiós su método, ¿eh? Si el laudo o vamos a pensar en que hacemos una solución amigable en mediación y no se cumple, nos tenemos que ir a juzgados. Es decir, si es una posibilidad que deberíamos haber hecho desde antes, cuando el Poder Judicial no estaba totalmente destruido, deberíamos haberle quitado lo alternativo a estos medios de solución de controversia. Debería haber sido la posibilidad natural irnos a mediación o arbitraje antes de irnos a juzgados. Pero nuestra sociedad no quiere eso. O sea, tenemos que conocer, por eso creo que todas las reformas sin diagnóstico no están funcionando. Porque somos una sociedad que en general busca venganza, no justicia. Y es un gran problema. Pero nos comparamos luego con que no debemos y luego cuando nos comparamos, nomás nos comparamos en un pedacito, ¿no? Por ejemplo, este tema de la elección popular, es que en Estados Unidos también se elige. Ajá, nada más que nomás los locales. O es que en Japón también, no, pues ya quisiéramos estar en Japón. Yo en las primeras conferencias que fui, decía alguien de Morena, ¿en Suiza eso sucede? Y yo dije, no, pues sí. O sea, sí es cierto en los cantones, no en la justicia federal, pero yo dije, pues vamos replicando todo lo de Suiza, ¿no? Suiza no tiene ejército, por ejemplo. O sea, si vamos a replicar completo. Porque el problema no es solo la figura jurídica, es por supuesto la sociedad en general. Yo creo que sí hay una gran oportunidad en los medios alternativos de solución de controversias, pero no los podemos considerar como la sustitución de un poder judicial independiente y nos vamos a terminar enfrentando en muchos casos a este poder judicial nuevo, que ojalá me equivoque, yo de verdad, yo les digo lo que yo veo, pero ojalá me equivoque y ojalá funcione. O sea, yo quisiera estar aquí dentro de 10 años y que nos volviéramos a reunir y que dijéramos, ¿saben qué? Todo lo que dijimos estuvo mal. O sea, sí funcionó. O sea, objetivamente tenemos pocas cosas como para que llegáramos a esa conclusión, pero los medios alternativos también necesitan tener el respaldo de una judicatura independiente para poder ejecutar y para poder evitar nulidades que van a ser necesariamente, porque así dice la ley, pues, a menos que cambien la ley, y entonces, ¿quién va a ejecutar? Hay cosas que deberían estar alertándonos. Ustedes vieron a esta señora que se hizo viral porque llegó a desalojar a punta de pistola y mató a 2, ¿verdad? Sí. Bueno, 1000 memes. De desalojos, doña no me pregunte cómo se llamaba, ¿no? Y lo aplaudimos como sociedad. ¿Saben qué es eso? ¿Saben lo que hizo la señora? Es la justicia por propia mano. Eso es lo contrario a una sociedad democrática, a una sociedad evolucionada. Porque si todo el mundo vamos a ir a salir acá a la calle y vamos a resolver todas las controversias que tengamos a punta de pistola, pues van a ver que tenga la mejor pistola, sin duda, ¿eh? Y mejor tino. Y sospecho que la llevan de ganar el crimen organizado. Entonces, hay que ser conscientes. En su generación yo creo que ya está un poco más permeado, por ejemplo, que no hay que compartir ciertos chistes sexistas, etcétera, ¿no? Para el tema de violencia de género. Ok, ya sé que no está totalmente bien, pero bueno. Y si empezamos a advertir como un foco rojo que lo que tiene que ver con justicia por propia mano tampoco está bien, y empezar a decir, oye, eso no es cierto, ¿eh? O sea, deberíamos usar los medios legales, porque a punta de pistola ir a sacar a la gente no está bien, porque ahora la señora no solo no va a tener su casa, sino que además va a estar en la cárcel. Porque en Twitter no salen las sentencias absolutorias.
ni en TikTok. Eso es en los juicios. Y con un poder judicial en donde no debes dejar libres a los delincuentes, está muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo, fui a una conferencia que dio el Colegio de Árbitros de México, y justo ellos decían, bien, ellos se dedican a eso, y ellos decían, la solución no es el arbitraje. Porque tendría que ser un momento de oportunidades, pero se está convirtiendo en un momento de oportunismos. No es lo mismo, y es muy peligroso el oportunismo. ¿Qué queremos lograr? Yo creo que tenemos que replantearnos cuál es la ética de los abogados, porque muchísimos de los abogados son los que van y le plantean soluciones falsas a los posibles clientes con tal de cobrar. Que a través de los medios alternativos también se puede hacer eso, ¿eh? Entonces, por eso les decía, ¿de qué lado de la historia vamos a estar? ¿Con métodos alternativos o sin métodos alternativos? ¿Con poder judicial independiente o sin poder judicial independiente? Hay decisiones personales. Y esas decisiones personales nos van a llevar a construir una sociedad mejor o peor. ¿Hay que reforzar eso? Sí. Pero ¿para qué queremos un mediador que no sepa derechos humanos? O un mediador que solamente sepa lo que dice la Constitución. Tenemos que ser abogados y abogadas mucho más integrales. Y como decía, desde los verdaderos valores. Y sé que cuando uno está joven, de pronto es así como que resonaba, que flojera otra vez el discurso. Pero la vida nos lleva a darnos cuenta que eso que nos dijeron, pues no era solo discurso, se materializa. Y se materializa cuando ya no tenemos a quién echarle la culpa, ¿eh? Porque ahorita a los 20, pues obviamente le echan la culpa a los papás, al maestro, a todo el mundo, pues. Llega un momento en que los responsables somos nosotros. Entonces, reforcemos todas esas habilidades para lograr la justicia preventiva, que yo creo que ahí es un gran punto que debemos buscar. O sea, que los abogados dejemos de ser bomberos apagafuegos y nos convirtamos en esos profesionistas que previenen el incendio. ¿Qué será mejor? ¿Poner una instalación eléctrica que no vaya a tener cortocircuitos y que no incendie toda la casa, o ser el bombero que salva la casa? El que pone la instalación eléctrica no se ve, pero garantiza que la casa no se queme. Entonces tal vez tenemos que reflexionar dónde tenemos que hacer un buen trabajo como profesionistas. Y si ya hay una controversia, bueno, ver cuál es la mejor solución para quien esté poniendo su vida, su patrimonio o su libertad en nuestras manos, porque eso es lo que hay. Eso es lo que, en lo que nos convertimos los abogados. Tenemos en nuestras manos la vida, la libertad y el patrimonio de las personas. Y no es algo simple. No quisiéramos que nosotros, nuestros derechos, los pusiéramos en manos de personas que no nos van a responder. Cada vez que ustedes como profesionistas se pregunten si son buenos o malos profesionistas, simplemente piensen si un problema de ustedes lo quisieran tener en manos de alguien idéntico a ustedes. Si la respuesta es no, hay que cambiar algo. Y eso es más difícil. Espero haberte contestado. ¿Pero tenías más preguntas, verdad? Sí. No, con eso. ¿Alguien más? Gracias. Pues magistrada, agradecemos enormemente tu tiempo, tu sabiduría, la transmisión del conocimiento. Y de verdad, chicos, tomen en cuenta lo que la voz de la experiencia desde la propia vida judicial está transmitiendo.
¿Por qué? Porque no solamente es experiencia jurídica o experiencia doctrinal, es experiencia de vida. Y en nosotros está efectivamente hacer que este Estado de Derecho no muera. Y bueno, voy a hacer entrega de la constancia. La Universidad Intercontinental otorga la presente constancia a la magistrada María Emilia Molina de la Puente por su valiosa participación en la Semana Jurídica WIC con la conferencia Análisis y Perspectivas sobre la Reforma Judicial. Ducit et Docet, 21 de abril del 2025. Muchísimas gracias.